Aleluya. Sean todos bienvenidos. Le damos una cordial bienvenida a nuestra hermana Margarita López. Nos está visitando. Y está visitándonos acá y va a estar visitando allá Centro Mundial de Oración y va a estar ahí porque vive por acá, por esta zona. Y le damos gracias a Dios por la vida de Margarita. La conocí hace muchos años atrás. Nos conocemos y es una mujer que ama a Dios con todo su corazón. Sean todos bienvenidos aquí a la casa del Señor. ¿Cuántos están gozosos y alegres de estar contentos de estar en la casa del Señor? Amén. No hay mejor lugar que estar en la casa del Señor. Amén. El domingo es el primer día que la iglesia primitiva se reunía para adorar a nuestro Señor Jesucristo, porque es el día de que Cristo resucitó de entre los muertos. Amén. Así que seguimos nosotros practicando ese mismo día de reunirnos el domingo, el primer día de la semana, para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener un tiempo de oración antes de comenzar el estudio de esta tarde, que estamos teniendo estos estudios acerca del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Sé que es un poco extenso, son extensos. No, yo le dije que no hay tiempo suficiente para poder hablar todo lo que la Biblia enseña acerca del Espíritu Santo, y ni lo vamos a conocer en toda nuestra vida lo que es la persona del Espíritu Santo, amén, a su plenitud. Pero qué bueno es que tenemos una relación personal con Dios, que es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está aquí, amén. Está en medio nuestro, Él está aquí para bendecir tu vida. Vamos a orar, es necesario orar, saben todos los acontecimientos que están pasando alrededor del mundo, amén, y es necesario que la iglesia sea proactiva en cuanto a estos acontecimientos finales, que oremos. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios de orar por todo lo que está pasando, porque cuando nosotros oramos, Dios se mueve, amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a orar, vamos a estar orando por este conflicto que está sucediendo hoy en día entre estas naciones, Irán, Israel, Estados Unidos. Vamos a orar también por todo lo que está pasando en Cuba, amén, en Nicaragua, en naciones que necesitan que el Evangelio entre, amén, que necesitan abrir las puertas del Evangelio, y nosotros, los cristianos, podemos orar, así como que nosotros tenemos ese poder, esa autoridad para atar, reprender, echar fuera demonios, los demonios que son territoriales. Nosotros tenemos esa autoridad para que cuando nosotros oremos o cuando nosotros vayamos y lleguemos, establecer el reino de Dios en la tierra. Amén. Oremos entonces a toda la iglesia, vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, amado Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias porque, Padre, podemos reunirnos, Señor, en este lugar donde tú, Señor, has permitido que nosotros podamos llegar, Padre, cada domingo para adorarte, Señor, para bendecir por tu nombre, para poner delante de ti, Señor, nuestras vidas. Padre Celestial, postrarnos, Señor, sabiendo de que tú conoces, Señor, nuestras necesidades, que tú sabes, Señor, cada una de nuestras, Señor, necesidades. Oro, Padre, bendigo, Señor, este pueblo que está aquí reunido, Señor. Oro, Padre, para que tu gracia, tu poder y el Espíritu Santo sea, Señor, guiándonos, dirigiéndonos. Padre, en esta hora queremos orar, Padre, como pueblo tuyo que somos, Señor. Oramos, Padre, por este conflicto, Señor, esta guerra que se ha, Señor, desarrollado y que está en cauce, Señor, ahí en Medio Oriente, donde, Padre, está involucrado, Señor, estas naciones, Irán, Israel, Estados Unidos. Padre, oramos, Padre, para que tú tomes control. Tú eres el Dios que está en control de toda circunstancia, Padre Celestial, y que podamos, Señor, saber y ver, Dios mío, cómo tu mano poderosa, Señor, trae, Señor, el fin para esta guerra, Señor.
Amado Dios, gracias, Padre. Oramos, Padre, por las naciones, Señor, que han cerrado las puertas del Evangelio, Señor. Y, Padre, te pedimos, Señor, en especial por la isla de Cuba, Señor, para que tú, Señor, estés trayendo liberación, Señor. Estés trayendo, Señor, y abriendo las puertas sobre esa nación, Padre, para que ellos puedan conocer al Dios vivo, Señor, y el Evangelio pueda entrar, Señor, libremente, Dios mío, donde las personas puedan convertirse, Señor, y venir a los pies de Cristo, Señor. Tú ves, Señor, y has visto, Señor, cómo están, Señor, en esa nación, Señor, pasando, Dios mío, las penumbras, las necesidades, Señor. Pero te pedimos, amado Dios, que tú tomes control, Señor, que tú obres, Señor, y que tu mano poderosa, Señor, sea obrando, Padre, en favor de ese pueblo, Señor, que está ahí, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos también por Nicaragua, Padre, aleluya, Dios mío, toca esa nación, Señor, Padre celestial, que el Evangelio, Padre celestial, que el reino de Dios se establezca en la nación de Nicaragua, Señor, Padre celestial. Oramos por Costa Rica, Señor, Colombia, Padre, Honduras, aleluya. Usa esas naciones, Padre, para que esas naciones puedan ser, Padre, el instrumento que tú uses, Señor, para que otras naciones te conozcan a ti, Dios mío. Que el Evangelio, Padre, Señor, que el Evangelio puro, Señor, el Evangelio de Cristo sea predicado, Padre, conforme a la gran comisión, Señor, a todas las naciones, Señor. Henos aquí, Señor. Envíanos, Señor. Usa, Padre, este medio, usa esta plataforma, Padre, para que tu palabra, Señor, sea, Señor, Dios mío, expuesta y que todos aquellos que escuchen esta palabra, Señor, la que hoy, Señor, tú has puesto, Señor, sean, Señor, Padre celestial, transformados esas vidas, Señor, y puedan llegar a los pies de Cristo, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias te doy, Señor, te pido de que me uses, Señor, que pongas, Señor, las palabras tuyas, Señor, en mi boca, Señor, y que este pueblo, Señor, que está aquí reunido, Señor, que tiene hambre y necesidad del Dios vivo, Señor, sea, Señor, tu palabra ministrando su vida, Señor. Te doy gracias, Señor, y todo te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de Cristo, tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Puedes tomar asiento. Aleluya. Vamos a continuar, ya estamos acabando. Próximo domingo vamos a terminar con lo que es la persona y la obra del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo, aleluya, es Dios. Amén. Y es el Dios que mora en tu vida y que mora en la iglesia, y que gracias al Espíritu Santo tú y yo estamos aquí. Gracias al Espíritu Santo la iglesia sigue en pie, sigue cumpliendo la misión que Cristo ha delegado a la iglesia, a tu vida, y gracias a esa persona del Espíritu Santo es que nosotros podemos cumplir el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados, hemos sido salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que ya en los domingos anteriores hemos visto la persona del Espíritu Santo, hemos visto que quién es el Espíritu Santo, hemos visto que el Espíritu Santo, y concluimos según la palabra de Dios que el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo también tiene personalidad. Amén. El Espíritu Santo también hemos visto que es el protagonista. Hoy en día, en esta dispensación de la iglesia, es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, la que tiene su protagonismo en la vida del creyente, pero también en medio de la iglesia. Amén. Es el Espíritu Santo el que obra en la vida del creyente, en tu vida, en mi vida. El Espíritu Santo es el que viene a empoderarnos, el que viene a capacitarnos, el que viene a enseñarnos, el que viene a revelar las Escrituras, lo que tú sabes, lo que tú has recibido, todo lo que tú eres, todo lo que el Señor ha querido hacer y poner en ti, ha sido por el Espíritu Santo. Amén.
Es la persona del Espíritu Santo tan importante para nosotros, que es la vida que nosotros podemos tener. El Espíritu Santo es el Dios habitando en nosotros. Amén. El Espíritu Santo es el que te bautiza con fuego y con poder. Amén. Amén. El Espíritu Santo es el que te trae la plenitud, la llenura, esa escasez. Cuando estamos nosotros hambrientos y sedientos de algo que nuestra alma necesita, es el Espíritu Santo el que viene y trae esa plenitud, el que sacia nuestra alma, el que sacia de sed nuestra alma, el que sacia de hambre todo nuestro ser. Toda esa obra la hace una persona, y esa persona se llama Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, verso 4. Amén. Ahí vamos a ver hoy en día lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida cuando nosotros somos bautizados con ese inmersos. Les explicaba y les enseñé en una ilustración lo que significa el bautismo, que es estar completamente saturado, lleno, dentro y fuera, alrededor nuestro, el Espíritu Santo, cuando Él viene a llenarnos y cuando viene hasta bien sobre nosotros. Eso se llama el bautismo del Espíritu Santo, y ahí entonces viene la llenura del Espíritu Santo, y nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de cultivar esa presencia del Espíritu Santo y de mantenerla llena a nuestro ser del Espíritu Santo. Nosotros somos responsables a medida que nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos son guiados por el Espíritu Santo en esta tarde? Amén. Así que todos hemos sido llenos, estamos a plenitud, estamos al full con el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos quieren en esta tarde recibir más del Espíritu Santo? Amén. Siempre tenemos hambre y sed del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 4, dice la palabra de Dios. Todavía no estoy ahí. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pueden tomar asiento los que están de pie. Amén. El Señor bendiga esta palabra. Hemos orado, hemos pedido la dirección del Espíritu Santo para que podamos ser instrumentos, y que también el Espíritu Santo abra nuestros corazones para que el estudio de esta tarde podamos nosotros, primeramente yo como un servidor, siervo y un servidor de todos ustedes, poder expresar claramente, le he pedido al Señor, y que sea entendible para ustedes lo que vamos a hablar en esta tarde, y es acerca del hablar en lenguas. Amén. Sabemos que durante el libro de los Hechos, hablando del bautismo del Espíritu Santo, vemos y hemos leído y leemos, todos hemos leído la Biblia y el libro de los Hechos, de que cada vez que el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos y en todos esos momentos en que el Espíritu Santo venía sobre las personas, dice la palabra de Dios que ellos hablaban en otras lenguas, pero también que profetizaban. O sea que habían dos manifestaciones visibles que el resto de las personas alrededor, incluso los cristianos, entre ellos, la veían como una señal. Amén. Como una señal visible de que el Espíritu Santo había venido sobre esas personas. De que Dios, el don de Dios había llegado, y así a la promesa, el don, así como las diferentes definiciones que la Biblia o que los teólogos le están dando a esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo, promesa, don, bautismo del Espíritu Santo. Ellos podían ver que había una señal visible, y esa señal visible era que todos hablaban en nuevas lenguas, pero que también profetizaban. Era la señal inicial.
el hablar en lengua. En esta tarde, entonces, lo que quiero hablar, lo que voy a tratar de exponer es el don de lengua, el hablar en lenguas. Amén. Cómo hay diferentes pensamientos acerca del hablar en lenguas dentro de nosotros como cristianos. Recuerda que cuando hablamos y comenzamos estos estudios, les dije de que este mismo punto, el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lengua, es un punto donde los cristianos evangélicos, algunos no comparten porque algunos piensan y creen que estos dones cesaron y que solamente fueron usados, Dios se lo dio a la iglesia primitiva. Nosotros acá creemos como que iglesia pentecostales, creemos de que estos dones aún siguen vigentes en la iglesia para hoy, para tu vida, para mi vida, y que nosotros podemos ser usados y ministrados a otras personas por estos dones. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, partiendo de ahí, queremos ir primeramente al patrón del libro de los Hechos. Le estaba comentando en el domingo pasado de que esto es un patrón que se dio en todos los eventos donde el Espíritu Santo venía sobre las personas, y le puse los diferentes ejemplos en el libro de los Hechos, el día Pentecostés, en la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 8, vemos también cuando los efesios recibieron el bautismo del Espíritu Santo. En todos estos casos ellos vieron algo que lo distinguía, que era que ellos hablaban nuevas lenguas. Amén. Y profetizaban, dice la palabra de Dios. No podemos, pero bueno, vamos a hablar entonces en esta tarde acerca de las nuevas lenguas. Amén. Y dice aquí en Hechos capítulo 2, verso 4, que cuando los apóstoles estaban reunidos y ellos recibieron ese estruendo, amén, ese estruendo, ese viento recio que sopló, se le aposaron sobre sus cabezas lenguas como de fuegos, y ellos comenzaron cada uno a hablar en lenguas que ellos no habían aprendido, lenguas que ellos no conocían. Amén. Ahora entonces vamos a hablar acerca de este evento. Amén. Todos fueron bautizados, todos hablaron en lengua. Los 120 que estaban ahí, todos dicen que fueron bautizados, llenos del Espíritu Santo. Ahí lo dice la palabra. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y todos hablaron en lenguas. Amén. Las lenguas para ellos vino a ser una señal. Y para todos aquellos que estaban alrededor, fue una señal de que algo estaba sucediendo, de que algo estaban ellos recibiendo diferente a como ellos eran. Amén. De que algo nuevo estaba sucediendo en la vida de estos hombres, de estos Galileos. Amén. Es la obra que hace el Espíritu Santo en el creyente. Amén. O sea que es una obra, el bautismo y el hablar en lengua es una obra consecutiva de lo que es la salvación. Amén. Todos ellos recibieron la salvación y ahora están entonces recibiendo esta experiencia de ser empoderados, de ser bautizados en el Espíritu Santo, y la señal que las personas alrededor vieron fue que ellos estaban hablando en lenguas. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos tipos de lenguas? Amén. ¿Cómo se practica? ¿O cómo la practicaban? Y si todavía hoy están vigentes esas lenguas para la iglesia. Muchas preguntas hay con respecto a esta manifestación, a esta señal, a esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Estarán vigentes las lenguas para hoy en día? ¿Cuántas lenguas hay? Hay quienes piensan que es una misma lengua, otros piensan que no. ¿Cómo se debería de ejercer este don de hablar en lengua? Y es lo que en esta tarde vamos a hablar. Así que quiero que abra su corazón. Amén. Lenguas. El término lenguas en griego
se llama glosolalia. Amén. Que se usa, los escritores griegos usaban esta palabra, no usaban lengua, usaban glosolalia, lo usaban para distinguir tanto el órgano del hombre como de la persona, que es la lengua, el órgano, la lengua natural, así. También ellos lo usaban para referirse a idiomas que eran entendibles en terrenales, pero que también ellos lo usaron ahora en el Nuevo Testamento como lenguas extrañas. Y vamos a ver el término de lenguas extrañas, ¿qué quiere decir? Las lenguas pueden ser según su propósito y según su género. Amén. Para ir empezando a ir desglosando esto de la lengua. Las lenguas pueden ser según su propósito. Disculpe, es que estoy según su propósito para adorar a Dios, para poder comunicarnos con las personas y también para nuestra edificación personal. Amén. Esos tres propósitos hay para las lenguas. Lo usamos para comunicarnos con Dios, lo usamos para comunicar un mensaje a las personas o lo usamos para edificación nuestra administración. Y según los géneros, según la Biblia, hay dos tipos de género de lengua: las lenguas terrenales y las lenguas espirituales o angélicas, como dice Pablo. Ahora, las lenguas en el libro de los Hechos, vamos a ver aquí qué pasó en el libro de los Hechos como señal del bautismo del Espíritu Santo, como ellos la recibieron y el patrón que enseña el libro de los Hechos históricamente, que recuerdan que el libro de los Hechos es un libro histórico, así que si queremos ver acerca de la historia tenemos que ir al libro de los Hechos, cómo ellos sucedió esto de bautismo y cómo ellos la entendieron como que era una señal de que las personas habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Dice ahí en el libro de los Hechos, en ese verso que acabamos de leer, verso número 4, disculpen, del capítulo 2, que todos los 120 fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. O sea, eran lenguas que no eran aprendidas. No es como que nosotros hoy podemos ir a la escuela y aprender un idioma, amén, terrenal. Ellos no aprendieron un idioma terrenal. Ellos en ese momento, por eso es que es algo sobrenatural. Amén. Por eso es que es algo divino del cielo, porque es algo que ellos no aprendieron, es algo que vino espontáneamente, es algo que ellos recibieron en el instante y que comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Por qué? Digo yo, dice la Biblia que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Interesante este verso porque dice que según el Espíritu, o sea que el Espíritu nos da a nosotros la capacidad, es el Espíritu Santo el que nos capacita, porque Él es el que da los dones. ¿Cuántos dicen amén? O sea que Él es el dueño de los dones. Nosotros no somos capaces ni somos quienes para estar dirigiendo los dones. Oramos, como dice Pablo, pedimos los dones, pero al fin, y es la voluntad del Espíritu Santo, capacitarnos a nosotros según Él quiere y según Él tenga el propósito para darnos un don específico. O varios dones, pueden ser varios. Amén. Así que dice ahí en el verso 4 que ellos hablaron en otras lenguas. Luego entonces, si seguimos leyendo en esos versos un poquito más adelante, verso 7, verso 8, sabemos y podemos definir que eran lenguas terrenales, las que ellos estaban hablando en ese mismo momento. Eran lenguas, idiomas que ellos estaban hablando, porque los que estaban alrededor, todos los que estaban habían venido. Recuerdan que en este momento, en el día de Pentecostés, todos los judíos venían al templo a adorar a Jehová. Amén. Y en este día precisamente ellos estaban viniendo de diferentes naciones, de diferentes lugares donde estos judíos habían nacido y habían aprendido el lenguaje de otros, de esos países, aparte de que sabían el hebreo.
Amén, porque la persona hebrea, ellos siempre le estaban obligando y le hacían énfasis en que su idioma ellos no podían perderlo. O sea que todos los judíos en aquel tiempo hablaban el hebreo, pero también hablaban el idioma en el cual ellos nacieron en esas naciones. Ahora ellos están viniendo el día Pentecostés al templo a adorar al Señor. Y ahora sucede un fenómeno sobrenatural, porque mientras ellos están entrando al templo, recuerda que en estos 120 ahora están recibiendo un empoderamiento, están recibiendo un bautismo del Espíritu Santo y están hablando la misma lengua que ellos, estas personas nacieron en esos lugares, en esos países, y ellos lo están entendiendo. Lo dice la palabra de Dios. Ellos dicen, ¿y cómo estos que son galileos pueden hablar el mismo idioma del cual nosotros hemos nacido en esos países? O sea, concluimos de que efectivamente lo que hablaron los apóstoles, los discípulos en el día de Pentecostés, no podemos negarlo, fueron lenguas terrenales, idiomas que ellos habían recibido en ese momento y estaban hablando, estaban transmitiendo el mensaje de Dios. O sea que era el propósito de Dios, del Espíritu Santo, de que las personas alrededor pudieran ser tocadas con el mensaje que los apóstoles estaban diciendo, pero lo sobrenatural, por eso es que es sobrenatural, porque todo el que estaba alrededor, todo el hebreo que había venido, toda aquella persona que había venido a adorar a Jehová, ahora estaban mirando de que estos galileos, que son de la ciudad de Galilea, que eran personas que nacieron y se criaron ahí, que ellos sabían que solamente ellos conocían un solo idioma y era el idioma hebreo, pero que ahora ellos estaban hablando y no solamente un solo idioma, estaban hablando en muchísimos idiomas. Y estaban transmitiendo un mensaje del cielo en el idioma que ellos habían nacido. O sea, que eran personas que eran lenguajes terrenales, idiomas. Y lo sobrenatural es que ellos no aprendieron ninguno de estos idiomas. Amén. Y lo bueno es que ellos ven que ellos han sido llenos de un poder, provistos de un poder divino que les llama la atención a las personas. Por eso es que concluimos y la Biblia nos enseña que el hablar en lengua es una señal, no para los que creen, ni para el creyente, sino para los que no creen. Lo dice Pablo y lo vamos a ver más adelante. El hablar en lengua es una señal del cielo para los que nos están escuchando, o es un mensaje para los que están escuchando. Amén. Por eso es que la lengua, como les dije, tiene tres propósitos. Uno es poder comunicarnos con Dios. El otro es cuando estamos dando un mensaje, como pasó aquí en el libro de los Hechos y en todos los acontecimientos del libro de los Hechos, donde ellos hablaron lenguas en terrenales, idiomas de la época en aquel tiempo. Amén. Y fue una señal para eso, porque cuando ellos vieron que estas personas estaban hablando su mismo idioma, ellos se hacen una pregunta y dicen, ¿qué quiere decir esto? Verso número 12. Dicen ellos, ¿qué quiere decir esto? O sea, prácticamente están diciendo, ¿qué me quiere decir Dios? ¿Qué me está transmitiendo Dios a mí? Porque sabemos lo que una señal es usada para. Todos sabemos lo que se usa una señal. Una señal es para dar una información. Es para darnos saber algo o dejarnos saber, darnos una información de algo. O sea, como en el libro de Mateo, el capítulo 24, las señales de los fin. Amén.
O sea, son señales, guerra, rumores de guerra, pestilencia, enfermedades. Todo eso son señales, pero que nos están dando una información. Por eso cuando vemos todos estos acontecimientos, enseguida decimos, los relacionamos con la venida de Cristo. Amén. Jesús le dijo, cuando vean estas señales, es porque yo estoy cerca a mi venida. O sea que la señal es algo que Dios usa para darnos una información. El hablar en lengua es una señal para darnos una información, para decirnos algo, para llamarnos la atención. Amén. Por eso estas personas, cuando estaban en el libro de los Hechos, se preguntaron entre ellos y dijeron, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué es lo que Dios, porque son personas que venían a adorar a Dios, que estaban ahí para tener un encuentro con el Dios vivo, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero ahora ellos están viendo algo sobrenatural de que estas personas que no sabían el idioma de ellos, ahora están siendo empoderadas, están siendo capacitadas con un idioma que ellos entienden, un mensaje que ellos están dando en su propio idioma y que ellos lo tomaron como una señal del cielo. Por eso es que decimos que es la señal de que han sido bautizados con Espíritu Santo cuando hablamos en lengua. Porque para ellos era una señal de que algo sobrenatural estaba pasando en la vida de estas personas. Amén. Lo que sucede es que, ¿por qué nosotros decimos que es la señal del bautismo del Espíritu Santo? Porque más adelante, Pedro, cuando hay personas alrededor, recuerdan que los que no creen, los que se burlan, y cuando ven el mover de Dios, cuando ven que tú estás obrando en un mover, obrando en una dirección divina, amén, los que no creen se van a burlar de ti. ¿O no ha pasado eso? Sucedió con ellos, porque aquellos que no creían, primero que dijeron, cuando estas personas están diciendo, ¿qué quiere decir esto? Algunos dijeron, esto es lo que pasa, que están llenos de mosto, están borrachos. Porque los que no entienden, lo que pasa es que ahí es donde vemos que es una señal para aquellas personas, porque estaban hablando su mismo idioma, pero los que no los entendían, por eso es que tenemos que entender que el hablar en lengua, hablamos, pero la mente no puede entender, porque aquellas personas que no los podían entender, hablar el lenguaje que estos sí los estaban entendiendo. O sea que aquí vemos que hay tres grupos. Están los grupos de los que creen y los que quieren recibir, que Dios los está llamando y les está dando la capacidad de que entiendan el mensaje que los apóstoles están transmitiendo, pero que hay otro grupo de incrédulos que no reciben ese mensaje porque no están entendiendo lo que está pasando a nivel espiritual. Entonces los que no entienden lo que van a hacer es criticar y señalar y ofender. Por eso es que ellos decían, lo que pasa es que están llenos de mosto. Lo que pasa es que ellos están ebrios. Ahí es cuando se levanta el apóstol Pedro, el discípulo Pedro, y explica. Lo que quiere decir Pedro y lo que está explicando Pedro es lo que está sucediendo. Lo que Pedro le está diciendo no es que ellos están llenos de mosto, no es que ellos están borrachos, es que ellos están recibiendo la promesa del Padre, la promesa que Dios, o sea, le está recordando Pedro en el poder, bautizado con el Espíritu Santo. Por eso es que es un empoderamiento, porque recuerda que cuando el Espíritu Santo nos empodera, nos capacita, ahí es algo que comenzamos nosotros a vivir de una forma empoderada, a caminar en un poder sobrenatural, porque vemos a Pedro, que Pedro antes de ser bautizado, y todos ellos estaban con mucho temor, estaban ahí en ese aposento alto por temor, porque había un reinado, el reino de los santo Dios.
Estas personas que mataron a Jesús, ahora se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama esos soldados? Los romanos. Existía en ese tiempo un reinado romano que perseguía a todos aquellos que le eran una amenaza para ellos. Y entonces estos discípulos estaban con mucho temor. Lo que pasa es que ahora ellos recibieron un empoderamiento del cielo que no permitió, o sea, que los hizo moverse, que los hizo hablar, que ahora salieron con ningún temor, que para ellos no importaba si tenían que perder la vida, lo importante era transmitir el mensaje. Amén. Ser el testigo de lo que Dios, Jesucristo, le había dicho que ellos tenían que hacer. Que antes no lo hacían por temor, pero que ahora sucedió algo y se llamaba empoderamiento, se llamaba bautismo del Espíritu Santo, se llamaba llenura, se llamaba promesa del Padre. Por eso es que Pedro se levanta y les dice y les explica, es que no es que ellos están borrachos, no es que ellos están llenos de mosto, porque son las 9 de la mañana. Es lo que pasa, que lo que está sucediendo es que ellos han recibido la promesa que el Padre hizo por medio del profeta Joel. Amén. Que en los posteros tiempos nosotros vamos a ser bautizados llenos del Espíritu Santo y vamos a hablar en lengua y vamos a profetizar y vamos a tener visiones y vamos a tener sueños. Amén. Por eso es que concluimos, y con otros hechos también, el libro de los Hechos, capítulo 10, capítulo 19, vemos también que el mismo patrón se repitió. Pedro concluye y él le dice a las personas, no es que ellos están borrachos, lo que está sucediendo es que ellos están hablando bajo el poder del Espíritu Santo. Ellos recibieron, para explicarle lo que Pedro le estaba hablando, lo que le estaba explicando, explicárselo en nuestro lenguaje cotidiano. Ellos están recibiendo un empoderamiento, una investidura de poder, que es la promesa que el Padre prometió a través del profeta Joel, y que nosotros y ustedes la pueden ver que la recibieron porque están hablando en lengua y lenguajes que nosotros no hablamos ni aprendimos. Recuerden que cada vez que vean que las personas hablan un lenguaje diferente, no aprendido, entonces ustedes deben de saber que recibieron la promesa del Padre. Conclusión. Para concluir, eso fue lo que estaba enseñando Pedro y eso es lo que creemos nosotros hasta hoy en día. Amén. Aunque muchos digan que todo eso cesó, que se llama la teoría del cesacionismo, y que cesaron los dones y que cesaron las sanidades y que cesaron los profetas, pero nosotros creemos que todavía están vigentes hasta el día de hoy y seguirán vigentes hasta la venida de Jesucristo. Mientras el Espíritu Santo esté en medio de la iglesia, estos dones y estas manifestaciones y este poder va a seguir vigente en medio de la iglesia. Lo mismo sucedió en el libro de los Hechos, capítulo 10, cuando Cornelio fue bautizado y ellos impusieron manos sobre Cornelio. Dice la palabra de Dios que los hebreos que los vieron hablar en lengua, dice que ellos recibieron lo mismo que ellos habían recibido el día de Pentecostés. O sea que Pedro está diciendo lo mismo que nosotros recibimos, porque nosotros lo vemos que están hablando en lengua. Entonces Dios le dio a ellos lo mismo que nos dio a nosotros. Amén. Y lo mismo sucedió en el libro en el capítulo 19 a los Efesios. O sea, concluimos que el hablar en lengua es una señal de que las personas han sido empoderadas y han recibido la promesa del Padre. O sea, que es el patrón. Por eso es que la iglesia puede hacer muchos programas. La iglesia puede hacer muchas actividades, la iglesia puede, para tratar de atraer más personas, pueden hacer muchas, hacerlas como las personas quieren que se vea la iglesia,
mucho humo, muchas luces. Podrá hacer todo eso la iglesia, pero jamás la iglesia va a alcanzar el máximo propósito si no es a través de lo que el Espíritu Santo hizo en la iglesia primitiva. Por eso es que dice la Biblia que tenemos que volver a la senda antigua. La iglesia hoy en día, si quiere ser efectiva, la iglesia hoy en día, si quiere verdaderamente avivar el fuego, la iglesia de hoy en día, si verdaderamente quiere vivir en el poder de Dios y bajo el poder, la autoridad del Espíritu Santo, tenemos que hacer a un lado el programa humano, todo lo que el hombre está tratando de hacer por querer avanzar el reino, y lo que tenemos que hacer es venir al púlpito, venir a los pies de Cristo, venir a la promesa de venir a la senda antigua, que es la comunión, que es la búsqueda, que es el anhelo de que el Espíritu Santo venga y tome control de nuestra vida para que podamos nosotros llegar a cumplir al máximo los planes y propósitos de Dios para este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Las lenguas como don. Ahora entonces, otro propósito. Ese es otro propósito de la lengua. Recuerden que primero era una señal. O sea que cuando la persona está hablando en lengua es porque ha sido empoderada y ha recibido la promesa del Padre. Amén. El otro propósito o el otro forma de que el Espíritu Santo opera en el creyente es a través del don de lenguas. Amén. O sea, el don de lenguas, ya eso nos vamos y nos trasladamos un poquito más adelante hacia el libro de Corintios, capítulo 12 al 14, en Primera de Corintios, donde Pablo está enseñando lo que debemos nosotros hacer y cómo debemos nosotros practicar lo que se llama este don de lenguas. O sea, el propósito del don de lengua es que transmitamos y hablemos a las personas lo que Dios quiere decirle a las personas. Eso se llama el don de lenguas. Eso es lo que estaba sucediendo en el libro de Corintios, en la iglesia de Corintios. Recuerden que Pablo le hace una carta a la iglesia de Corintios simplemente con el propósito de poner en orden algunas situaciones que estaban pasando y que él había recibido noticias que estaban sucediendo en la iglesia de Corintios. Había muchas situaciones en esta iglesia de Corintios y Pablo le dirige esta carta a los corintios y les enseña acerca de este desorden que la iglesia de Corintios, una iglesia que había sido capacitada con muchos dones, pero que no estaba siendo organizada en cómo ministrar los dones a la congregación. Por eso es que le habla a Pablo y le dice que este don de hablar en lengua es el don de comunicar mensaje al público, a la congregación. No se está relacionando, no es relacionada con la señal inicial de que la persona habla en lengua porque ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Orden cronológico, se lo voy a decir. Una persona es bautizada en el Espíritu Santo, recibe la promesa del Padre, comienza a hablar en lengua como señal, amén. Y luego entonces en ese momento es llena del Espíritu Santo porque está el Espíritu Santo poseyéndola y alrededor sobre la persona, y entonces esa persona o unas personas, porque el don de lenguas, el don de hablar en público, como dice Pablo, no es para todos. O sea que el Espíritu Santo entonces usa a algunos para que hablen en público por medio de ese don de hablar en lenguas. No es que reciben un don nuevo, sino es que el hablar en lengua, que ya ellos lo recibieron, han sido capacitados para entonces hablar en público. Que en este caso, en el libro de Corintios, Pablo dice que pueden ser lenguas terrenales y lenguas angélicas o espirituales. Amén.
Vamos a ir a Corintios capítulo 12, donde podemos, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, Pablo está hablando acerca de los dones, acerca de la administración, de cómo debemos nosotros hablar no solamente el hablar en lengua, sino estamos hablando de todos los ministerios, amén, y también del de profecía también, porque no solamente debemos de decir de que, porque Pablo habla del don de lengua, pero también habla del don del ministerio de profetas. Y lo mismo dice para el de hablar en lengua que para la profecía. Si hablo uno en lengua, que hable uno o dos y que haya un intérprete. Pero también lo dice para el que hace profeta, que el profeta profetice uno o dos. Amén. O sea que lo que Pablo está dirigiendo a la iglesia de Corinto es a que haya un orden, y que ese orden es el que hoy nosotros como iglesia debemos también, es el modelo. Nosotros debemos de seguir. O sea que verdaderamente Pablo entonces enseña a los corintios cómo debe de nosotros hablar. La iglesia debe usar el don de lengua. O sea que el don de lengua tiene el propósito de comunicar un mensaje. Es para la edificación de la iglesia o para la edificación del creyente. Por eso es que Pablo explica y dice cómo debe operar la iglesia en cuanto a estos ministerios. En el versículo 28 de ese capítulo 12 podemos ver que Pablo le está hablando no solamente de la hablar en lengua, sino está hablando también de los diferentes ministerios. Dice el versículo 8, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Y luego dice Pablo, ¿son todos apóstoles? ¿Todos hablan en lengua? Por supuesto que no. ¿Todos tienen el mismo don? Por supuesto que no. O sea que estamos hablando y Pablo está dirigiendo esta enseñanza a la iglesia, no a la persona, a una persona, no a una sola persona, sino a cómo el creyente y la iglesia debe de administrar o ser dirigida en el don de lenguas, hablando específicamente acerca del don de lengua. Dice, a unos puso profetas, a unos puso apóstoles, y Pablo pone diferentes ministerios ahí que la iglesia tiene hasta hoy en día. O sea que en el capítulo 14, un poquito más adelante, verso 2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea que, y si vemos el capítulo, este verso, y lo unimos al verso 1 del capítulo 13, donde dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ok, o sea que hay dos tipos de lenguas según el género, según Pablo está enseñando a los corintios. Si yo hablase lenguas humanas y lenguas angélicas, y luego entonces en el capítulo 14 les enseña a él cómo deben hablar en lengua, y le dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. O sea, si él estuviera hablando de lenguas terrenales solamente, entonces no podía haber dicho que el que habla en lengua habla a los hombres. O sea, dice que no le habla a los hombres, sino que le habla ¿a quién? A Dios. Porque lo que los hombres no entienden, porque es un lenguaje que el Espíritu está usando al hombre para hablar con Dios. Ahí es donde vemos ya la definición de los dos diferentes tipos de lenguas que hay y los tres propósitos que tiene Dios con la lengua. Dos tipos de lengua, dice Pablo, lenguas terrenales, lenguas angelicales o espirituales, y los tipos de propósito para hablar con Dios, para comunicar un mensaje a la iglesia y para la administración de uno mismo. Donde la administración de uno mismo es cuando tú estás orando, es cuando tú estás hablando con Dios en tu oración personal. Ahorita lo vamos a ver. Amén.
O sea que Pablo está dejando saber de que este ministerio de hablar en lengua en público a los corintios precisamente le está diciendo que hay un orden y cómo debemos nosotros ejercer el hablar en lengua en público. Amén. O sea que las lenguas en la congregación, según en ese capítulo 14, 27, es una persona que está hablando cosas para edificación de la iglesia. Para eso se usa el don de lengua, para edificar a la iglesia. O sea, si alguien viene y comienza a hablar en lengua, dice Pablo, que sea uno o dos por orden. No es para que todos estemos hablando en lenguas. O sea que yo puedo venir aquí y comenzar a hablar en lengua, pero tengo que hacer una pausa para ver si alguien interpreta. Es el orden, dice Pablo. Yo puedo estar hablando en lengua y yo comienzo a hablar en lengua cuando hablo en lengua en el Espíritu, y si el Espíritu me guía es porque hay alguien que va a interpretar. Si no, entonces dice Pablo que yo debo de callarme, porque el espíritu del profeta se sujeta al profeta. O sea que igual no es solamente para hablar en lengua, igual es para profetizar. No es porque todos estemos profetizando, por orden. Primero uno, luego el otro, para que la iglesia sea edificada. Porque si todos comenzamos a hablar en lengua, es lo que dice Pablo, entonces nadie va a entender. Y si mucho menos hay uno que traduce o que interpreta, entonces es como estoy diciendo palabra y nadie la está diciendo, no estoy edificando a nadie. Por esa razón es que vemos que la persona o el que está aquí arriba puede comenzar a hablar en lengua. Y si no hay nadie que interpreta, no puede hablar más en lengua. Él tiene la autoridad. Él tiene el dominio para decir, es mejor edificarle a la iglesia que hablar en lengua. Voy a hablarle la palabra en el idioma para que ellos puedan entender. Ahora, si hay personas que saben otro idioma y están dentro de la congregación, sucede entonces de que la persona o otro de la congregación puede hablar en lengua, no simplemente tiene que ser el que está aquí arriba, puede ser otro de allá abajo. Y comienza a hablar en lengua, ha sucedido, y hay alguien que interpreta. Y entonces la persona que está aquí, que está escuchando o que está siendo edificada, es porque ese mensaje está siendo dirigido para esa persona. Si no entiende, porque cuando una persona está hablando lenguas espirituales, por eso es que dice Pablo que son lenguas terrenales y espirituales. Amén. Por eso es que necesitamos el que interpreta la lengua. Porque si yo estoy hablando lenguas terrenales, entonces hay personas que están aquí, yo estoy hablando en coreano, y hay una persona que está ahí hablando, que es coreana, me va a entender lo que yo estoy haciendo, parecido a lo que sucedió en el libro de los Hechos. Ellos estaban hablando, no necesitaban intérprete, porque ellos estaban escuchándolo en su propio idioma. Ahora, cuando Pablo dice, es necesario que haya un intérprete, es porque la persona está hablando en un lenguaje espiritual o lengua desconocida o extraña, como dice la Biblia. Y en ese caso sí necesitamos o se necesita un intérprete para saber que lo que se está hablando viene de Dios. Y si no, entonces que se calle y que hable la persona solamente con Dios o que se ministre esa persona a ella misma. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Ok. Entonces, por último, quiero terminar, que es la lengua como oración personal. Y es el otro propósito por el cual nosotros podemos hablar directamente con Dios. Podemos hablar directamente con Dios. O sea, ahí en el capítulo
14, verso 4, dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. 14, 4. O sea, lengua extraña, no está hablando de lenguas terrenales, está hablando de lenguas espirituales. La palabra extraña quiere decir lenguas desconocidas, lenguas angelicales, lenguas espirituales. Por eso es que en el capítulo 13, verso 1 dice, si yo vengo a la iglesia y hablo lenguas terrenales o hablo lenguas angelicales, o sea, lenguas angelicales, espirituales, tú puedes hablar para comunicarte con Dios. Amén. Y esto es una comunicación donde el Espíritu de Dios dirige esa adoración. Es para tú adorar a Dios, es para que el creyente le dé gracias a Dios, es para que el creyente interceda, es para que el creyente tenga una comunión más íntima con Dios. Y ahí es donde dice que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles delante del Padre, porque es una comunicación espiritual. Amén. ¿Por qué es importante el hablar en lengua en mi oración espiritual? Porque es un lenguaje en el cual los espíritus, los demonios no pueden entrar, no pueden comunicarse, no pueden entender, no pueden robarte la bendición, no pueden robarte la intercesión. Es un lenguaje directamente con Dios. Amén. Es como una vía que Dios dijo, por medio de esta vía no va a haber intercesión, no va a haber nadie que interceda esa comunicación. Es un canal cerrado entre el creyente y Dios por medio del Espíritu Santo. Porque el diablo puede estar escuchando lo que tú estás hablando en el idioma o en idioma terrenal, y ya comenzó a obrar y comenzó a tratar de destruir y a tratar de hacer sus artimañas. Amén. Por supuesto que no va a lograrlo, pero que va a trabajar. Pero cuando nosotros estamos hablando directamente en ese hablar espiritual con Dios, el enemigo no puede entender lo que tú y yo estamos hablando con nuestro Padre. Amén. O sea que, quiero concluir, el que habla en lenguas como señal, quiere decir que está bautizado en el Espíritu Santo o que recibió la promesa del Padre. Todos los que son bautizados en el Espíritu Santo pueden usar la oración, el hablar en lengua. Todos podemos usar el hablar en lengua como una oración personal para hablar y dirigirnos a nuestro Padre, pero no todos han sido capacitados para hablarle o ministrar a la congregación, y ahí es donde vemos el don de lengua, donde Pablo está explicando en el libro de Corintios, solamente algunas personas que son capacitadas con este don de hablar en lengua en público, y siempre por medio de la orden que Pablo dio. El orden es a través de un intérprete. Amén. Así que quiero concluir en esta tarde, concluyo. Vamos a orar. Sabemos que el Espíritu Santo es el que da y el que reparte conforme a Él quiere. Amén. Y vamos a hacer una oración. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar en esta tarde.